La nieve caía perezosamente fuera de los ventanales del suelo al techo del despacho de casa de Boris Petrov, creando un fondo apacible mientras él estudiaba los planos extendidos sobre su mesa de caoba. Su último proyecto, un centro comunitario moderno, destinado a insuflar nueva vida en el centro de la ciudad, encarnaba todo aquello sobre lo que había construido su carrera: innovación, sostenibilidad e impacto social. A los 45 años, Boris se había ganado la reputación de ser uno de los arquitectos más respetados de la ciudad, y el estudio de arquitectura Petrov y Grigoriev era la confirmación de su visión. Desde el salón llegaban los suaves sonidos de música navideña y el bullicio adolescente. Boris se permitió una ligera sonrisa mientras hacía las últimas anotaciones en los planos. La fiesta de Navidad de la familia Petrov estaba a punto de empezar, y la casa ya cobraba vida en anticipación a la celebración. La voz de Mark llegó desde abajo: «Misa, otra vez te quedas con todos los mejores adornos». «No», siguió la respuesta predecible, «simplemente te enfadas porque no alcanzas la cima del árbol». Boris, con precisión profesional, enrolló los planos. «Bajo enseguida», gritó. Su voz profunda tenía la autoridad que detuvo la discusión al instante. A los 15 años, los gemelos eran buenos chicos, excelentes estudiantes, participaban activamente en la vida escolar y, en general, se portaban bien. Si no se parecían a él, hacía tiempo que lo atribuía a los genes dominantes de Svetlana. Al bajar las escaleras, Boris se detuvo para evaluar la escena que tenía delante. El árbol de Navidad dominaba el espacioso salón de su casa, ya medio decorado con una combinación ecléctica de caros adornos de cristal y preciosas decoraciones hechas a mano de la época de la escuela primaria de los gemelos. Misa estaba subido a una escalera inestable, mientras Mark desempaquetaba las cajas de adornos abajo. ¿Cuesta alcanzar la cima?, preguntó Boris, acercándose al árbol sin esperar respuesta. Tomó una frágil estrella de cristal. «Deja que te ayude». Misa bajó rápidamente de la escalera, cediendo su lugar con una disposición inesperada. «Gracias, papá», dijo, y la pausa antes de la palabra papá fue tan breve que Boris podría haberla imaginado. La puerta se abrió de golpe, dejando entrar el aire frío y a Svetlana Petrova. A los 43 años, seguía tan impresionante como el día en que Boris la conoció en la universidad: alta, elegante, con la misma melena rubia miel que los gemelos habían heredado. Llevaba varias bolsas de compras, obviamente, los últimos preparativos para la fiesta. Boris le saludó con un movimiento de cabeza. El movimiento fue más profesional que afectuoso. «El servicio de catering llegará en 1 hora. Asegúrate de que tu despacho está cerrado con llave. No queremos que los invitados se metan allí». «Ya está hecho», respondió Boris, notando que ella ya se había dado la vuelta, sin esperar a que terminara su frase. En 18 años de matrimonio, se había acostumbrado a la manera eficiente, a veces distante, de Svetlana. Ella gestionaba las inversiones inmobiliarias familiares con la misma precisión que aplicaba a todo lo demás en su vida. Sonó el timbre, y Mark corrió a abrir la puerta. Jacob Petrov, el hermano menor de Boris, entró, trayendo consigo el aroma de un caro agua de colonia y del aire invernal. Jacob siempre había sido el más excéntrico de los dos hermanos, habiendo elegido el mundo del arte, en contra del deseo de su padre de que ambos hijos fueran arquitectos. Su galería sobre Mennik se había convertido en uno de los mejores espacios de exposición de la ciudad. «Mis sobrinos favoritos», exclamó Jacob, abrazando a ambos chicos en un abrazo que pareció durar demasiado. «He traído mi nueva cámara. Creo que podemos montar una sesión de fotos improvisada antes de la fiesta». Boris notó cómo se iluminaron los rostros de los gemelos ante la propuesta. «Primero hay que terminar de decorar el árbol», dijo con firmeza. Jacob hizo un gesto despectivo con la mano. «Oh, vamos, hermano mayor, siempre trabajando. El árbol ya se ve genial». Se giró hacia Svetlana, que apareció desde la cocina. «¿No crees?». Una mirada pasó entre ellos, tan rápida que Boris casi se la pierde. La sonrisa de Svetlana pareció calentarse unos cuantos grados. «Los chicos han trabajado duro todo el día. Deja que se diviertan un poco con su tío». Antes de que Boris pudiera objetar, Jacob ya se había llevado a los gemelos a su estudio personal, una habitación que Svetlana había insistido en equipar cuando habían renovado la casa hacía 5 años. La puerta se cerró tras ellos con un clic definitivo. A la mañana siguiente, en el estudio de arquitectura Petrov y Grigoriev, Boris notó algo extraño en el comportamiento de su socio, Oleg Grigoriev.
Oleg, generalmente directo hasta la brusquedad, no podía mirarlo a los ojos durante la reunión matutina sobre el proyecto del centro comunitario. Oleg empezó a mover papeles sin necesidad. Creo que deberíamos considerar, se atascó, mirando el escritorio de la gerente de la oficina, Alina Malashava, que se veía a través de la pared de cristal. Alina, la gerente de la oficina y amiga de Svetlana desde la universidad, apartó la mirada rápidamente, pero no antes de que Boris notara la inquietud en su expresión. ¿Considerar qué? Preguntó Boris, su tono era uniforme, pero autoritario. Nada, dijo Oleg rápidamente. Solo algunos cambios menores en el diseño. Lo discutiremos más tarde. Boris se recostó en su silla, observando a su amigo y socio de negocios de hacía 20 años. Oleg había sido su padrino de boda, le había ayudado a construir esta empresa desde cero. No lo discutiremos más tarde. Ni de trabajo, ni de nada más, pensó Boris. Oleg, dijo en voz baja, ¿hay algo que deba saber? El rostro de Oleg se sonrojó ligeramente. No, por supuesto que no. Simplemente estoy estresado por los plazos previos a las fiestas. Se levantó bruscamente. Necesito revisar un proyecto. Cuando Oleg prácticamente huyó de la oficina, Boris notó que Alina cogió rápidamente el teléfono. Su voz apenas se oía a través del cristal, está empezando a darse cuenta, lo sé, solo ten cuidado. Esa tarde, Boris regresó a casa y encontró el coche de Jacob en la entrada. Dentro, encontró a los gemelos y a su hermano, inclinados sobre el equipo fotográfico en el salón. Los tres lo miraron con culpa cuando entró. ¿Clase de fotografía de nuevo? Preguntó Boris, intentando mantener un tono ligero, a pesar de la creciente inquietud en su estómago. El tío Jacob nos está enseñando fotografía de retratos, explicó Mark, su entusiasmo era evidente. Dice que tenemos un talento natural. Bueno, eso lo llevan en la sangre, dijo Jacob con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Algo así se hereda, ¿verdad, chicos? Misa se rió, una risa que pareció íntima, compartida solo por ellos tres. Cuando Boris intentó unirse a la conversación, haciendo una pregunta sobre la técnica, las respuestas de los gemelos fueron corteses, pero distantes. Volvieron a Jacob, prestando atención a cada palabra suya sobre los ajustes del diafragma y la composición. Boris se retiró a su despacho. Los planos del centro comunitario aún estaban sobre la mesa. Había construido su carrera sobre su capacidad para ver patrones, para entender cómo diferentes elementos se unían para crear un todo. Últimamente, los patrones en su propia casa parecían cada vez más erráticos, como un edificio con defectos estructurales ocultos. Finalmente, llegó la noche de la fiesta de Navidad, trayendo consigo una casa llena de invitados y el agradable caos de la celebración festiva. Boris se movía entre los invitados, recibiendo cumplidos por los últimos proyectos de la firma, discutiendo planes para la renovación del centro de la ciudad con los miembros invitados del ayuntamiento. Cada vez que se dirigía al garaje, donde guardaba su valiosa colección de maquetas arquitectónicas, alguien se le adelantaba, ya fuera Mark, lidiando con un ensayo para la universidad que, obviamente, no podía esperar hasta mañana, ya fuera Misa, lleno de preguntas detalladas sobre el coche que Boris les había prometido para su próximo 16º cumpleaños. Era casi medianoche cuando Boris finalmente se liberó de una conversación con un cliente potencial. La puerta del garaje estaba ligeramente entreabierta, una fina rendija de luz caía sobre la nieve. A través de la ventana, los vio, a Svetlana y a Jacob, abrazados de una manera que no dejaba lugar a interpretaciones inocentes. La mano de Jacob estaba enredada en el pelo de Svetlana mientras se besaban, sus rostros eran claramente visibles a la brillante luz de la lámpara. La mano de Boris no tembló cuando empujó la puerta para abrirla. El sonido hizo que se giraran, pero ninguno de los dos se apartó con culpa. En lugar de eso, Svetlana sonrió fríamente. 18 años, dijo ella, su voz goteaba desprecio. 18 años de fiestas compartidas, de comidas compartidas, de mentiras compartidas, y ni una sola vez te preguntaste por qué los chicos se parecen tanto a él. Hizo un gesto hacia Jacob, quien seguía abrazándola posesivamente por la cintura. Lo llaman papá desde que aprendieron a hablar, cuando tú no estabas cerca. Una tabla del suelo crujió detrás de Boris. Se giró y vio a los gemelos de pie allí, en sus rostros no había vergüenza, sino algo más parecido al triunfo. Eres solo el proveedor, dijo Mark, su voz era fría. Una máquina de hacer cheques andante. Misa asintió, acercándose a Jacob.
El tío Jacob es nuestro verdadero padre. Siempre lo ha sido. Boris miró a su hermano, no, al hombre que lo había traicionado de la manera más fundamental. Jacob sostuvo su mirada, sin pestañear, una ligera sonrisa burlona jugaba en las comisuras de sus labios. ¿Qué puedo decir, hermano mayor? La voz de Jacob era suave como un caro whisky. Siempre has estado tan concentrado en tus preciados edificios que alguien tenía que ocuparse de las otras necesidades de tu mujer y de los gemelos. La voz de Boris se mantuvo completamente tranquila, incluso mientras su mente registraba cada detalle de lo que estaba sucediendo, cuánto tiempo lo habían envenenado contra él, cuántos de sus amigos lo sabían. Hemos estado planeando esto durante varios meses, añadió Mark, disfrutando claramente del momento. Esperando el momento adecuado para decírtelo. La fiesta de Navidad fue idea de mamá, intervino Misa. Pensó que sería divertido. Boris absorbió cada palabra, cada gesto, cada expresión de autocomplacencia. Su rostro permaneció impasible, incluso mientras mentalmente construía el plan de destrucción de su mundo cuidadosamente construido. Esperaban que explotara, que les daría la satisfacción de verlo destrozado. En lugar de eso, se dio la vuelta y se fue, sus pasos eran mesurados y tranquilos. A sus espaldas, oyó como Jacob gritaba burlonamente, «¡Feliz Navidad, hermano!». La fiesta continuó a su alrededor, un telón de fondo surrealista para la revelación que acababa de destruir 18 años de su vida. Boris se movía entre los invitados con perfecta compostura, estrechando manos, manteniendo conversaciones triviales. Nadie habría adivinado que apenas unos minutos antes su mundo se había puesto patas arriba. Oleg se acercó a él cerca del dispensador de ponche, la culpa claramente escrita en su rostro. «Boris, yo». «Déjalo», lo interrumpió Boris en voz baja. «Tu papel en esto lo discutiremos en otro momento». Observó a Alina Maliseva susurrar algo impacientemente a Timofei, el hermano de Svetlana, en un rincón, ambos lanzándole miradas furtivas. La red de mentiras de repente se hizo clara, cuántos de sus amigos lo sabían, cuántos habían observado cómo hacía el papel de tonto año tras año. Cuando se fue el último invitado, Boris se quedó en su despacho, mirando el jardín cubierto de nieve. Los oyó abajo, a Svetlana, Jacob y los gemelos, riéndose juntos, como la familia que, evidentemente, siempre habían sido. Sus voces llegaban claramente en la casa silenciosa. ¿Viste su cara? Era Mark, sonando más joven que sus 15 años en su júbilo. Pensé que al menos gritaría o algo. Y simplemente se fue, añadió Misa con decepción. Así es él, tu padre. Siempre evita la confrontación. No os preocupéis, chicos, la voz de Jacob era cálida, con una falsa solicitud. Así es como siempre ocurre. Probablemente se refugie en el trabajo y pretenderá que nada de esto ha pasado mientras el dinero siga entrando, añadió Svetlana, tras lo cual estalló una nueva carcajada. El reflejo de Boris en la ventana permaneció completamente tranquilo. Que lo consideren débil, que crean que su pequeño drama se desarrolló exactamente como lo planearon. No tenían ni idea de lo que les esperaba. En su mente ya se formaban planos de otro tipo, no de edificios, sino de la destrucción metódica de todo lo que Jacob y Svetlana valoraban. Creían haberle robado una familia, él, en cambio, les quitaría todo su mundo. La nieve seguía cayendo fuera de la ventana, cubriendo todo con una blancura impecable. Para la primavera, pensó Boris, el deshielo revelará un paisaje completamente diferente. Mientras tanto, les permitió celebrar su supuesta victoria. Después de todo, la mejor venganza requiere paciencia, precisión y, sobre todo, el momento perfecto. Cogió el teléfono y empezó a llamar. La primera llamada fue a su abogado, no al de familia, del que Svetlana sabía, sino a aquel, tiburón, que tenía a mano para sus operaciones de negocios más complejas. La segunda llamada fue a un detective privado, recomendado por un cliente que una vez mencionó haber lidiado con espionaje corporativo. Necesito todo, dijo Boris en voz baja al teléfono, cada detalle, cada secreto, cada debilidad. El precio no importa. Tras colgar, oyó que la puerta principal se abría y se cerraba. Jacob, finalmente, se había ido por la noche. Los sonidos de Svetlana dirigiendo a los gemelos para ayudar a limpiar llegaban desde abajo. Todos ellos seguían eufóricos por su gran revelación. Boris se permitió una ligera sonrisa, apagando el ordenador. Creían que el juego había terminado. No entendían que solo estaba empezando.
Junto a su despacho, se detuvo en lo alto de la escalera, escuchando la celebración en curso de su ex familia. La voz de Svetlana llegaba claramente. Por fin podemos dejar de fingir. ¿Te imaginas lo agotador que ha sido interpretar a la esposa perfecta todos estos años? Lo has hecho magníficamente, querida, respondió Jacob. Y ahora podemos empezar nuestra vida real juntos. Boris bajó las escaleras, sus pasos fueron lo suficientemente pesados como para anunciar su presencia. La conversación se cortó abruptamente. Se dirigió a la puerta principal, deteniéndose solo para coger su abrigo. ¿A dónde vas?, exigió Svetlana, adoptando ya el papel de la parte agraviada. Tenemos que hablar de esto. No, dijo Boris simplemente, su voz tenía la misma autoridad que había construido uno de los estudios de arquitectura más exitosos de la ciudad. No es necesario. Cerró la puerta tras de sí con una quietud definitiva, dejándolos con su victoria vacía. En el garaje, pasó por el lugar donde los había descubierto, observando con fría excitación que en el arrebato de la pasión habían derribado una de sus maquetas arquitectónicas. La metáfora no se le escapó. Habían intentado destruir lo que él había construido. Ahora les mostraría lo que era la verdadera destrucción. Conduciendo por las calles nevadas, la mente de Boris ya estaba varios pasos por delante. Creían conocerlo, el arquitecto predecible, el padre distante, el marido engañado. Estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. Los primeros copos de una nueva tormenta comenzaron a caer cuando Boris entró en el aparcamiento del hotel más exclusivo de la ciudad. Mañana empezaría el verdadero trabajo, pero hoy dormiría tranquilo, seguro de que, mientras ellos celebraban su mísera victoria, él ya estaba construyendo su caída. Que piensen que han ganado, su arrogancia haría el ajuste de cuentas venidero aún más dulce. La nieve de enero se había convertido en una lodosa y sucia fuera del estudio de arquitectura Petrovich Grigoriev cuando Oleg Grigoriev, finalmente, se derrumbó. Durante 2 semanas había observado a Boris moverse por la oficina, como un resorte tenso, manteniendo una calma inquietante que perturbaba a todos los que conocían la revelación de la fiesta de Navidad. No puedo más con esto, Oleg irrumpió en el despacho de Boris, cerrando la puerta tras de sí. Debería haberte dicho hace años. Intenté insinuarlo, pero... Siéntese, ordenó Boris, sin apartar la vista del ordenador. Su voz tenía la misma autoridad que siempre, pero ahora con un filo que hizo que Oleg se sentara inmediatamente en la silla. ¿Desde hace cuánto lo sabe?, preguntó Boris, finalmente encontrándose con la mirada de Oleg. El cuello de la camisa de Oleg parecía demasiado apretado. Sobre esto, 5 años. Sobre los gemelos, tragó con dificultad. Casi desde el principio. Jacob se emborrachaba en las inauguraciones de la galería, presumiendo de cómo había burlado a su exitoso hermano mayor. La expresión del rostro de Boris no cambió, pero la temperatura en la habitación pareció bajar. Y usted, mi socio de negocios de hace 20 años, decidió guardar esta información para sí mismo. Tiene que entender, Oleg se inclinó hacia adelante, la desesperación en su voz. La mitad de nuestro círculo social lo sabía. Alina ha estado encubriendo a Svetlana durante años. Esos viajes de negocios para supervisar propiedades de inversión, ella estaba con Jacob. Demonios, incluso el hermano de Svetlana, Timofey, ayudó a mantener la mentira. Literalmente dijo que se lo merecía por estar demasiado concentrado en su carrera. Los dedos de Boris se movían por el teclado, cada pulsación era deliberada. Continúe, Jacob lleva meses planeando esto. Ya le está diciendo a la gente que va a fusionar su galería con nuestro departamento comercial. Cree que usted estará demasiado afectado para defenderse. Oleg se pasó una mano por su cabello ralo. Se ha estado acercando a nuestros clientes, ofreciéndoles liberarse de la gestión de la estética de los edificios con un consultor de arte interno. Una ligera sonrisa asomó a las comisuras de los labios de Boris. Qué conveniente que todos sean tan francos. Boris, lo siento. Sé que debería haber. Sí, lo interrumpió Boris. Usted debería haberlo hecho. Eso es todo. Terminamos. Está despedido. Después de que Oleg se marchara, Boris abrió su correo electrónico.
El mensaje del detective privado contenía datos preliminares sobre la situación financiera de la galería de Jacob, otro, de su grupo de contabilidad offshore. Detallaba la estructura de varias empresas fantasma que se estaban creando. El tercero, de sus abogados, confirmaba que el proceso de transferencia de sus patentes de proyectos de edificios ecológicos a fideicomisos protegidos ya estaba en marcha. Que Jacob jugara a sus pequeños juegos de poder, el campo ya estaba preparado para una partida completamente diferente. En su habitación de hotel, Boris revisó años de conversaciones grabadas, grabaciones de cámaras de vigilancia y documentos financieros reunidos por su equipo. Las voces de los gemelos salieron de su ordenador portátil. Papá es tan patético. La voz de Mark, grabada hace 6 meses por el sistema de videovigilancia doméstica que Boris mismo había instalado. ¿En serio cree que nos interesan sus tontas lecciones sobre arquitectura? El tío Jacob dice que podemos trabajar en la galería el próximo verano, respondió Misa. Mucho mejor que dibujar planos con él. Boris añadió los clips al archivo en crecimiento llamado Pruebas para el juicio. No necesitaba la custodia, pero quería asegurarse de que nadie pudiera reclamarle nada más tarde. En otro extremo de la ciudad, en el almacén reconvertido que albergaba la galería, sobre Mennik, Jacob se bañaba en la euforia de su supuesta victoria. Estaba de pie en su despacho, con el teléfono pegado a la oreja, sin sospechar que cada palabra estaba siendo grabada por un dispositivo espía instalado por el equipo de Boris. La fusión se anunciará el próximo trimestre, afirmó Jacob con autocomplacencia al interlocutor al otro lado de la línea. Boris lleva escondido en el hotel desde la misma fiesta. Para cuando se recomponga, habré atraído a la mitad de sus clientes a nuestra nueva unidad de diseño integrada. Se rió. Lo mejor de todo es que tendrá que observar cómo su preciada firma se convierte en solo una parte de mi imperio. La grabación se subió automáticamente al servidor seguro de Boris, uniéndose a cientos de otras que habían documentado los planes cada vez más audaces de Jacob. Pero Jacob cometió un error crítico, que los contables forenses de Boris ya habían descubierto. Durante años, Jacob había estado malversando dinero de inversiones inmobiliarias que poseía conjuntamente con Boris, utilizando contabilidad creativa para ocultar el rastro del dinero. Estos fondos financiaban su lujoso estilo de vida con Svetlana, vacaciones exóticas disfrazadas de viajes de negocios, regalos caros ocultos en los gastos de la galería, incluso un apartamento secreto en el distrito artístico de la ciudad. Ahora, exactamente estas propiedades estaban a punto de convertirse en un peso muerto para Jacob. En su cena diaria, Svetlana se sentó frente a Jacob en un restaurante exclusivo, su confianza tan inquebrantable como su caro cabello. Los abogados de Boris han enviado los documentos iniciales de divorcio, dijo, bebiendo vino. Papeleo de rutina. Ni siquiera disputa mi derecho a la mitad de los activos. Su sonrisa era depredadora. Probablemente esté agradecido de que le permitamos salvar la cara llamándolo una separación amistosa. Jacob extendió la mano por encima de la mesa para tomar la suya. Una vez que la fusión se concrete, nunca más tendrás que preocuparte por el dinero. El plan de expansión de la galería. La señora Petrova miró a su alrededor. Un mensajero sostenía un sobre. Le han notificado. La gruesa pila de papeles dentro borró la sonrisa del rostro de Svetlana. Página tras página de pruebas documentales, su manipulación emocional sistemática de los gemelos, registros financieros que mostraban cómo había usado el dinero de Boris para financiar su romance, testimonios del personal del hotel, empleados de restaurantes y otros testigos que detallaban años de su conducta inapropiada. Esto no significa nada, dijo, pero su mano temblaba ligeramente mientras alargaba la mano para coger el vino. Él no puede. Su teléfono vibró con una notificación de correo. Su cuenta de inversión había sido congelada a la espera de una investigación de actividad irregular. Otra notificación, lo mismo sobre sus cuentas conjuntas. La tercera, los fondos fiduciarios de los gemelos están bajo revisión. Al otro lado del restaurante, un hombre de traje de negocios fotografió discretamente su reacción. Otra prueba más para la creciente colección de Boris. A la mañana siguiente, Jacob llegó a su galería y vio a potenciales compradores inspeccionando sus piezas más valiosas. Su ayudante, con las manos temblorosas, le entregó una pila de papeles. Propiedad conjunta, explicó. Se están vendiendo. Nunca autoricé esto. Todos los documentos están en orden, firmados por ambos propietarios. Jacob examinó los documentos, su rostro se ensombreció al reconocer los nombres de las empresas fantasma. Todos los caminos llevaban a Boris.
Había estructurado las ventas de tal manera que Jacob se veía obligado a vender sus acciones, y Boris, a través de su red de empresas fantasma, era el único comprador posible. El precio, a precio de ganga. En su oficina temporal, un elegante espacio en un edificio que poseía discretamente, Boris examinaba los informes de sus diversos equipos. La estructura de éxito de Jacob, cuidadosamente construida, se estaba desmoronando, cada revelación exponía otra grieta en los cimientos. Su teléfono vibró con un mensaje de Alina Maliseva: por favor, necesitamos hablar. Puedo explicarlo todo. La respuesta de Boris fue sencilla: consulta tu correo electrónico. Minutos después, un grito de Alina resonó por las oficinas de Petrovich Grigoriev, al abrir el mensaje que contenía pruebas de su complicidad en el engaño de Svetlana, así como documentos sobre varias violaciones éticas que pondrían fin a su carrera en la gestión corporativa. Los dominós caían exactamente según lo planeado. El siguiente fue Timofey, el hermano de Svetlana. Su empresa de construcción dependía en gran medida de los contratos con Petrovich Grigoriev. Ahora estaban siendo investigados por problemas de calidad. Sus intentos de contactar con Boris a través de amigos comunes se encontraron con una negativa cortés pero firme. Los gemelos, sintiendo el cambio de poder, intentaron actuar de otra manera. Mark se presentó en el hotel de Boris por la noche, su habitual arrogancia reemplazada por un intento de arrepentimiento adolescente. Papá, empezó, luego se estremeció ante la mirada fría de Boris. Es decir, Boris. No queríamos. Vuestros documentos del fondo fiduciario están en la mesa, lo interrumpió Boris, sin levantar la vista de su trabajo. Os aconsejo que los leáis atentamente, especialmente las cláusulas de moralidad. Mark cogió los papeles, su rostro palideció mientras leía. ¿Pero eso significa que nuestro futuro depende completamente de nuestro comportamiento? Sí, así lo diseñé desde el principio. Boris finalmente lo miró. Interesante ver cuán rápido abandonaste la historia del papá real, cuando se trata de dinero. La puerta detrás de Mark se cerró con un clic nítido. Desde la ventana de su habitación, Boris observó cómo el chico se apresuraba por la nieve hacia donde Misa los esperaba en el coche, el mismo que Jacob les había comprado después de la revelación de Navidad, sin saber que sería el último regalo que podría permitirse. Esa noche, Boris se sentó en su habitación de hotel, revisando los últimos informes. La galería de Jacob estaba perdiendo inversores, su reputación en el mundo del arte estaba manchada por rumores de manejos financieros dudosos. El portafolio de inversiones cuidadosamente construido de Svetlana estaba congelado, sus intentos de acceder a fondos de reserva eran bloqueados a cada paso. Los gemelos empezaban a comprender que sus fondos fiduciarios, su futuro, pendían de hilos que Boris controlaba. Pero esto era solo el principio. Su teléfono vibró con una actualización del detective privado. Habían encontrado el apartamento secreto de Jacob, lleno de registros de cada reunión, cada regalo comprado con dinero robado, cada mentira dicha para ocultar sus huellas. Boris abrió su ordenador portátil y empezó a escribir correos electrónicos, uno a sus abogados, adjuntando las últimas pruebas, uno a las publicaciones de arte que habían adulado el éxito de Jacob, sugiriéndoles que echaran un vistazo más de cerca a las finanzas de su galería, uno a los miembros de la junta directiva que debían votar la fusión propuesta por Jacob, compartiendo algunas proyecciones financieras preocupantes. En su acogedora casa de campo, pagada con el dinero de Boris, Svetlana se agitaba, mientras Jacob intentaba calmarla. Simplemente está desahogando su ira, insistió Jacob. Una vez que pase el shock inicial. La risa de Svetlana sonó con una nota histérica. Está destruyendo sistemáticamente todo lo que hemos construido. Las cuentas están congeladas, los abogados nos rodean, ¿y me dices que espere? La galería, sobre Mennik, estaba perdiendo dinero rápidamente, era obvio. La fusión fracasó, Jacob lo entendía, con acusaciones como estas, nadie colaboraría con nosotros. Por la ventana pasó lentamente un coche, el pasajero fotografiaba la casa. Ya habían perdido la cuenta de cuántos detectives privados Boris había puesto para vigilarlos. Los gemelos, después del intento fallido de manipular a Boris, estaban encerrados, observando cómo, uno por uno, desaparecían sus cuentas y privilegios en línea. No puede hacer esto. Gritó Misa, intentando sin éxito pagar un juego en su plataforma de juegos favorita. Somos sus padres legales, después de todo. 15 años le hemos estado inculcando que no es su padre real. Recordó Mark con amargura. Seguro que esto se nos volverá en contra. En su habitación de hotel,
Boris alzó una copa hacia su propio reflejo en la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban afuera, como estrellas, ajenas a la tranquila ruina orquestada desde esa habitación. El teléfono vibraba constantemente con mensajes de diferentes equipos, cada uno, otro fragmento de su gran plan, todo encajaba. Creían que habían escrito el final de esta historia en la fiesta de Navidad. Estaban a punto de descubrir que Boris Petrov solo había preparado la escena para su propia producción y el acto final sería impresionante. Que se aferren a lo que quedaba, que comprendan paso a paso que todo su mundo se había construido sobre un fundamento que Boris controlaba. Que por fin entiendan que nunca lo habían conocido realmente. La mejor venganza no se sirve fría, sino con precisión arquitectónica, cada detalle en su lugar para que toda la estructura se derrumbe en el momento más oportuno. Y Boris Petrov siempre había sido muy bueno diseñando caídas. Boris abusó emocionalmente de la familia durante años, dijo Svetlana con voz temblorosa en las noticias de la mañana. Era despótico, obsesionado con el trabajo. Jacob siempre estuvo a nuestro lado cuando Boris no estaba. En el despacho de Boris, su equipo de relaciones públicas esperaba su reacción, listo para lanzar una contraofensiva contra la desesperada campaña de desprestigio de Svetlana y Jacob. Que hablen, dijo Boris, revisando los informes de la mañana. Las pruebas hablan más alto que las acusaciones. En pocas horas, una avalancha de testimonios de empleados antiguos, clientes y socios comerciales inundó los medios locales. Historias sobre la integridad de Boris, su tutoría a jóvenes arquitectos, su dedicación a proyectos de interés comunitario. Cada testigo había sido cuidadosamente seleccionado y preparado por su equipo. Conozco a Boris Petrov desde hace 15 años, anunció el vicealcalde en una rueda de prensa sobre el proyecto de revitalización del centro urbano. Su contribución al desarrollo de nuestra ciudad habla por sí sola. Estas acusaciones son claramente las palabras amargas de una mujer atrapada en su propia infidelidad. En su modesta casa alquilada, Svetlana lanzó el periódico de la mañana al otro lado de la habitación. Nos están haciendo parecer villanos. Cálmate, Jacob paseaba por la habitación, sus zapatos de diseño arañaban el laminado, lejos de sus antiguos salones de mármol. La fusión fracasó. En la risa de Svetlana se escuchaba histeria. Tus inversores están en pánico. El banco está revisando cada transacción y tú sigues hablando de fusión. Jacob la agarró por los hombros. Escúchame. En cuanto obtengas tu acuerdo de pensión alimenticia, señora Petrova. En ese momento, apareció en la puerta un mensajero con documentos del tribunal. El grueso sobre contenía las pruebas que hicieron que Svetlana se derrumbara en el suelo. Años de conversaciones grabadas, fotografías de videovigilancia, documentos financieros, todo documentaba cómo ella había enemistado sistemáticamente a los gemelos con Boris, utilizando su dinero para financiar su romance. Esto no puede ser, susurró. Fuimos tan cuidadosos. Pero Boris fue más cuidadoso. Cada cita secreta, cada conversación manipuladora con los gemelos, cada dólar ilegalmente apropiado, todo fue meticulosamente documentado y presentado con una claridad devastadora. Mientras tanto, en la escuela privada, Mark y Misa Petrov estaban aprendiendo el verdadero precio de su traición. Los padres de sus amigos, muchos de los cuales tenían conexiones comerciales con Boris, de repente decidieron que sus hijos no debían juntarse con chicos que habían tratado tan mal a su padre. Tenemos que arreglar esto, dijo Misa, observando cómo otra mesa les daba la espalda. Nuestro fondo fiduciario ya se ha esfumado, lo interrumpió Mark. ¿Recuerda su hotel la semana pasada? Me enseñó las cláusulas de moralidad en los documentos del fideicomiso. Se rió amargamente. Resulta que nuestro papá real no puede mantenernos. Su intento de reconciliación llegó demasiado tarde. A la oficina de Boris llegó su carta de disculpa cuidadosamente ensayada, y en respuesta recibieron una sola memoria USB. En ella estaban las grabaciones de sus propias voces: papá es un perdedor tan patético. El tío Jacob dice que no necesitamos fingir que lo respetamos. No puedo esperar el momento en que nunca más tengamos que ver su cara. Los fondos fiduciarios de los gemelos, originalmente destinados a pagar su educación universitaria y para empezar sus vidas de forma independiente, fueron redirigidos a un nuevo fondo que apoya a niños que han sufrido alienación parental. En la galería, sobre Mennik, el mundo de Jacob, cuidadosamente creado, se estaba desmoronando. El grupo de auditoría, contratado por los abogados de Boris, desentrañó años de contabilidad creativa. Cada descubrimiento, otro clavo en el ataúd de la galería. Señor Porter,
balbució nerviosamente su asistente en la puerta del despacho. La colección Rothschild se están llevando sus obras y la exposición de Chun está cancelada. Jacob se dejó caer en su sillón italiano. En el sillón de cuero, uno de los pocos lujos que le quedaban, el teléfono vibró con otra notificación. Otro inversor retiraba su colaboración, otro cliente se distanciaba, otro fragmento de su reputación se disolvía en el aire. El mundo del arte, que una vez lo había aclamado como un marchante visionario, ahora susurraba sobre fraude, malversación y traición. Cada vínculo que había construido, cada relación que había cultivado, estaba envenenado por la verdad que Boris había expuesto sistemáticamente. Prometiste que se encargarían de nosotros. Gritó Svetlana durante otra disputa, cada vez más frecuente. Ella había vendido sus activos para invertir en la expansión de la galería, convencida de su victoria sobre Boris. Ahora esos sueños se disipaban como humo. El tribunal de divorcio le había adjudicado todo a Jacob, las casas, las inversiones, incluso su propia propiedad inmobiliaria. La decisión del juez había sido inflexible. La evidencia documental de Boris sobre la infidelidad de Svetlana, los abusos financieros y las manipulaciones emocionales no dejaban lugar a la compasión. Habían pasado 3 años. El estudio de arquitectura, Petrovich Grigoriev, había duplicado su tamaño, pero la oficina de Boris permanecía inalterada, un testimonio de la estabilidad que él había mantenido mientras otros lo perdían todo. El centro comunitario recién terminado en el centro de la ciudad había recibido premios internacionales por su diseño ecológico. Su nuevo apartamento tipo ático ofrecía vistas impresionantes de la ciudad, incluyendo el edificio donde una vez estuvo la galería, sobre Mennik. Ahora allí había un restaurante de moda, el propietario había conseguido un trato excelente en la subasta de la galería en quiebra. Señor Petrov, se escuchó la voz de su asistente en el intercomunicador, Mark y Misa Petrov están aquí. No tienen cita. A través del sistema de videovigilancia, Boris pudo ver a sus ex-hijos, moviéndose nerviosamente en el vestíbulo. Habían desaparecido las ropas de diseñador y las posturas arrogantes. 3 años de estudio universitario, pagados con trabajos de medio tiempo, los habían cambiado. La seguridad los acompañará, respondió Boris. Que sepan lo que es ser rechazados, ser huéspedes no deseados en la vida de alguien. Esa tarde, mientras Boris revisaba los planos finales del último proyecto internacional de su firma, apareció una notificación en la pantalla: Jacob había presentado una solicitud de bancarrota. Su último intento de resucitar su carrera en el mundo del arte se derrumbó bajo el peso de engaños pasados. Se había visto a Svetlana trabajando como agente inmobiliaria en una pequeña firma rural, mostrando casas modestas a compradores primerizos. Su apariencia, cuidadosamente mantenida, se había deteriorado, la sonrisa segura reemplazada por un deseo desesperado cuando hablaba de las comisiones. El teléfono de Boris vibró con un mensaje de Yulia Kovalova, una ingeniera estructural con la que salía desde hacía el último año. Ella valoraba su enfoque, entendía su dedicación a la precisión y la honestidad. Su relación se basaba en el respeto mutuo y la comunicación honesta, una base sobre la cual valía la pena construir. ¿Cenamos hoy? Acabo de escuchar sobre la aceptación de la solicitud para la Exposición Internacional de Arquitectura. Felicidades. Decía el mensaje. Boris sonrió al responder el mensaje. La exposición se llevaría a cabo en el mismo lugar donde Jacob una vez había presentado las colecciones más prestigiosas de su galería. La vida tiene una forma de cerrar el círculo. Desde la ventana del ático, Boris observó cómo el crepúsculo vespertino animaba las luces de la ciudad. Su imperio no solo sobrevivió, sino que prosperó, fortaleciéndose con el intento de destruirlo. El centro comunitario se erguía como un faro de renovación urbana, su éxito un testimonio del poder de crear algo duradero. Aquellos que lo habían traicionado construyeron sus vidas sobre el engaño, pensando que podían robar lo que él había creado. Nunca comprendieron que el verdadero éxito, como la arquitectura genuina, requiere una base sólida, una base de honestidad. El ascensor sonó y Julia entró en su apartamento tipo ático. Llevaba una botella de champán y 2 copas. Su sonrisa era sincera y cálida. Por las nuevas bases, dijo, sirviendo el champán. Boris levantó su copa, pensando en todas las bases que se habían derrumbado, la galería de Jacob, el estatus social de Svetlana, los fondos fiduciarios de los gemelos, y en las nuevas que él había construido en su lugar. Por crear aquello que perdurará, respondió. Fuera de la ventana se extendía la ciudad, un testimonio de la fuerza de la planificación meticulosa y la ejecución precisa.
Mañana continuaría construyendo su legado, pero hoy disfrutaría de la tranquila satisfacción de que a veces la mejor venganza es simplemente vivir bien. Las noticias de la bancarrota de Jacob y la caída de Svetlana no le produjeron alegría. Desde hacía tiempo había dejado de necesitar ese tipo de venganza. Su venganza se había ejecutado con la misma precisión que aplicaba a sus proyectos arquitectónicos, metódicamente, meticulosamente y, en última instancia, sin fallos. Algunos lo habrían llamado cruel, la implacabilidad con la que destrozó sus vidas, pero Boris sabía mejor. Él simplemente había expuesto la verdadera naturaleza del fundamento sobre el que ellos habían construido, un fundamento hecho de mentiras, manipulaciones y traición. Su colapso era inevitable, él simplemente se aseguró de que sucediera en sus términos. En su oficina quedaba un único modelo arquitectónico, el centro comunitario que había acaparado su atención en aquella última fiesta de Navidad. Se mantenía como un recordatorio de que, aunque algunas cosas necesitan ser derribadas, otras pueden construirse para durar generaciones enteras. Julia lo abrazó por detrás, comprendiendo su momento de reflexión. No preguntó nada sobre Svetlana, Jacob o los gemelos, aceptando que eran parte de la estructura que él había desmantelado deliberadamente. El amanecer desde aquí debe ser espectacular, dijo, mirando hacia la ciudad. Lo es, estuvo de acuerdo Boris, especialmente cuando comprendes el verdadero valor de los nuevos comienzos. Cuando la noche cayó sobre la ciudad, Boris Petrov estaba de pie en su apartamento tipo ático, señor de todo lo que abarcaba su vista. Había reconstruido su vida no a través de una venganza ruidosa o confrontaciones dramáticas, sino a través de la misma planificación meticulosa y precisión que lo habían hecho exitoso en primer lugar. Sofía hablaba con entusiasmo de sus estudios. Había heredado la pasión de Boris por la arquitectura y el espíritu innovador de Julia, mostrándose ya como una futura estrella del grupo arquitectónico, Petrov. Estoy pensando en un proyecto sobre historia familiar, dijo Sofía, mencionando una tarea escolar. La mayoría de mis amigos entrevistan a sus abuelos, pero yo quiero escribir sobre cómo construiste la firma, sobre las innovaciones en el diseño ecológico, sobre el impacto en el desarrollo de la comunidad. Boris intercambió una mirada con Julia. Siempre habían sido honestos con Sofía sobre su primer matrimonio y la traición, enseñándole que la honestidad es la única base sobre la cual vale la pena construir. Por cierto, hablando de historia, añadió Julia, la Fundación Petrov abre su 10ª oficina internacional el próximo mes. El trabajo que hacen con las familias es asombroso como algo positivo surgió de tanto dolor. Boris asintió, recordando el día en que había redirigido los fondos fiduciarios de los gemelos. Esa única decisión dio origen a una organización que ayudaba a padres y a hijos a reconstruir relaciones destrozadas por el distanciamiento y las manipulaciones. Quizás ese fue su mayor logro, transformar una traición personal en sanación global. ¿Viste las noticias sobre Jacob? Preguntó Sofía con cautela. Ella conocía las líneas generales de la historia, aunque no todos los detalles. Sí, respondió Boris brevemente. No sintió alegría por la muerte de su hermano, ninguna satisfacción por sus últimos años de pobreza. La venganza nunca se trató de hacerlo sufrir, se trató de exponer la verdadera naturaleza de sus caracteres y permitirles vivir con las consecuencias. Después de la cena, se dirigieron a casa, a una impresionante mansión moderna diseñada por el propio Boris. Las paredes de cristal ofrecían vistas panorámicas de la ciudad que él había ayudado a construir. En su estudio personal, una pared de premios y reconocimientos atestiguaba décadas de innovación en arquitectura sostenible, pero lo que atraía la atención eran las fotografías familiares, las graduaciones de Sofía, las vacaciones familiares, momentos de alegría genuina capturados en el tiempo. A la mañana siguiente, Boris recibió un correo electrónico de Mark, otro intento de reconciliación, esta vez provocado por la muerte de Jacob. El mensaje hablaba de arrepentimiento, de oportunidades perdidas, de un deseo de enmendar. La respuesta de Boris fue la misma de siempre, un cortés acuse de recibo y una donación en nombre de Mark a la Fundación Petrov. Algunos puentes quemados no están destinados a ser reconstruidos. En su oficina, Boris revisaba los planos de su último proyecto, un desarrollo ecológico revolucionario que redefiniría la vida urbana. A los 65 años, podría haberse retirado, alejado de los negocios y permitido que otros tomaran las riendas, pero aún le quedaban edificios por diseñar, innovaciones por perfeccionar, un legado por construir. Julia se unió a él para almorzar, contándole sobre su más reciente empresa conjunta, una serie de proyectos de viviendas ecológicas en países en desarrollo.
Su asociación, tanto personal como profesional, había logrado más de lo que podrían haber conseguido por separado. ¿Hay arrepentimientos? Preguntó ella, aunque ya sabía la respuesta. Boris miró el paisaje urbano, los edificios que llevaban su sello distintivo, las comunidades transformadas por su visión. Pensó en Sofía, brillante y decidida, lista para llevar esa visión hacia el futuro. Pensó en la Fundación Petrov, transformando el dolor personal en cambio global. No, dijo simplemente. Ningún arrepentimiento. En algún lugar de los suburbios, Svetlana observaba cómo una joven pareja rechazaba otra casa modesta que ella intentaba vender. Su apariencia cuidadosamente mantenida no podía ocultar la amargura que se había incrustado en sus rasgos. Conducía a casa a su pequeño apartamento, pasando por el centro comunitario que aún llevaba el nombre de Boris. En otra parte de la ciudad, Mark empacaba su equipo de fotografía después de otra sesión de fotos de boda. Sus sueños de gran arte hacía tiempo que habían sido reemplazados por la realidad de pagar facturas. Evitaba las galerías de arte, le recordaban demasiado las promesas vacías de Jacob y sus propias oportunidades perdidas. Misa estaba sentado en su oficina bancaria, en el escritorio de un gerente de nivel básico en la sala de gerentes de nivel básico, mirando fotografías del último triunfo del grupo arquitectónico, Petrov, en las noticias de negocios. Su propio hijo pronto iría a la universidad, pero no tendría un fondo fiduciario con el que contar, ninguna herencia que pudiera heredar. Pero en su oficina, en lo alto sobre la ciudad, Boris Petrov seguía construyendo, no por venganza, que hacía tiempo se había logrado, sino por el futuro, por Sofía, por las comunidades a las que servían sus edificios, por las familias a las que ayudaba la Fundación Petrov. Durante esos 20 años, había comprendido que la victoria más verdadera no reside en observar la caída de otros, sino en ascender constantemente, en crear algo tan magnífico que aquellos que intentaron destruirte se convierten meramente en notas a pie de página en tu historia de éxito. La historia de Boris Petrov estaba lejos de terminar.